Había una vez una mujer que lo tenía todo: un palacio, una corona, joyas valoradas en millones, y el título de esposa de uno de los hombres más poderosos del mundo árabe. Y sin embargo, una mañana de verano de 2019, tomó a sus 2 hijos pequeños, subió a un avión privado y abandonó Dubái para siempre. No era una actriz de Hollywood huyendo de los paparazzi. Era la princesa Jaya bint al-Hussein, hija del rey Hussein de Jordania, media hermana del rey Abdalá II y esposa de uno de los gobernantes más ricos del mundo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir de Dubái y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Bienvenidos a este canal. Hoy les traemos una historia que parece sacada de una novela, pero que ocurrió de verdad, en nuestros tiempos, con personas reales, en palacios reales, con consecuencias reales. Si quieren participar en esta historia, escríbanos en los comentarios una sola palabra que describa lo que sienten al escuchar el nombre Princesa Fugitiva. Una sola palabra. La leeremos con mucho interés. Ahora bien, para entender por qué Aya huyó, hay que entender quién era Aya. Y para entender quién era Aya, hay que viajar en el tiempo hasta los años 70, hasta un palacio en Amán, la capital de Jordania, donde nació, el 23 de mayo de 1974, una niña que desde el primer día de su vida llevaba el peso de la historia sobre sus hombros. Su padre era el rey Hussein bin Talal, uno de los monarcas más queridos y respetados del siglo XX, un hombre que gobernó Jordania durante casi 50 años, que sobrevivió a docenas de intentos de asesinato, que negoció la paz con Israel cuando nadie lo esperaba y que fue descrito por líderes mundiales como un estadista extraordinario. Su madre era la princesa Alia al-Hussein, una mujer de una belleza serena y de una inteligencia reconocida incluso en los círculos más exigentes de la diplomacia árabe. Pero la vida de la pequeña Aya cambió para siempre cuando tenía apenas 3 años. En febrero de 1977, la princesa Alia murió en un accidente de helicóptero cerca del hospital de Tafilá, en el sur de Jordania. Era una misión humanitaria. Iba a visitar a enfermos. El aparato cayó, y con él cayó el mundo de una niña de 3 años que de pronto se encontró sin madre en un palacio lleno de protocolos y silencios. Ese golpe temprano marcaría a Aya de una manera profunda e irreversible. Quienes la conocieron en su infancia dicen que era una niña seria, observadora, que escuchaba más de lo que hablaba, que preguntaba más de lo que se esperaba de una princesa. Tenía hambre de entender el mundo, no solo de habitarlo. Y eso, precisamente eso, sería tanto su mayor fortaleza como la raíz de todos sus conflictos futuros. El rey Hussein volvió a casarse, primero con la princesa Muna, luego con la reina Alia, luego con la reina Nur. Jaya creció entre madrastras, hermanastros y la sombra siempre presente de un padre adorado, pero inevitablemente ocupado con los asuntos del reino. No era una infancia triste, no exactamente. Era una infancia intensa, llena de viajes, de encuentros con líderes mundiales, de conversaciones que ningún niño normal habría tenido jamás. Pero era también una infancia en la que aprendió muy pronto que las apariencias y la realidad son 2 cosas completamente distintas. A los 16 años, Jaya descubrió los caballos, o más bien, redescubrió en ellos algo que ya llevaba dentro. La equitación se convirtió en su refugio, en su forma de hablar sin palabras, en su manera de sentir que controlaba algo en un mundo donde casi todo estaba decidido de antemano. Entrenaba con una disciplina que asombraba a sus instructores. Se levantaba antes del amanecer, caía, se levantaba, volvía a caer y seguía. Ese espíritu la llevaría, años después,
a convertirse en la primera mujer árabe en competir en los Juegos Olímpicos en la disciplina de salto ecuestre. Fue en Sídney, en el año 2000. El mundo la miraba no solo como atleta, sino como símbolo. Una princesa árabe compitiendo en los Juegos Olímpicos, con casco y botas, en un estadio donde la bandera de Jordania ondeaba junto a las de todas las naciones del mundo. Era una imagen que muchos no olvidarían. Pero los caballos no eran solo deporte para Aya. Eran también el hilo que conectaba dos mundos que parecían no tener nada en común. Y fue precisamente a través de los caballos como conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, para bien y para mal, al mismo tiempo. Su nombre era Mohammed bin Rashid Al Maktoum y era el dueño de los mejores caballos del mundo. Mohammed bin Rashid Al Maktoum no era un hombre cualquiera. Era, en todos los sentidos posibles de la palabra, una figura monumental. Gobernante de Dubái desde 2006 y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, había transformado un desierto en una de las ciudades más espectaculares del planeta. Rascacielos que desafiaban la física, islas artificiales visibles desde el espacio, aeropuertos que recibían a 100 millones de pasajeros al año. Todo eso era, en gran medida, obra de su voluntad y su visión. Pero antes de ser el arquitecto de Dubái, Mohammed era conocido en otro mundo completamente diferente. Era el dueño de Godolphin, la cuadra de carreras más famosa y exitosa del planeta. Caballos suyos habían ganado el Derby de Epsom, el Prix de l'Arc de Triomphe, las carreras más prestigiosas de Europa, América y Asia. Su pasión por los caballos no era un hobby de hombre rico. Era una obsesión meticulosa, casi científica, que lo llevaba a involucrarse personalmente en cada detalle de la cría, el entrenamiento y la competición de sus animales. Y fue en ese mundo, el mundo de las pistas de hierba inglesa y los paddocks irlandeses, donde los caminos de Mohammed y Haya comenzaron a cruzarse. Ella, joven princesa jordana con medalla olímpica y una reputación de seriedad y disciplina. Él, 28 años mayor, con 3 esposas anteriores, gobernante de un emirato y patriarca de una dinastía. La diferencia de edad, la diferencia de estatus, la diferencia de todo era evidente para cualquiera que mirara desde afuera. Pero Haya no miraba desde afuera. Ella veía en Mohammed algo que pocos se permitían ver. Detrás de la imagen del gobernante todopoderoso había un hombre que escribía poesía en árabe clásico, que amaba los caballos con una ternura casi contradictoria con su reputación de hombre de hierro, y que tenía una capacidad para fascinar a las personas que iba mucho más allá del poder que ostentaba. Era carismático, de una manera que no se aprende ni se compra. Era de esa clase de hombres que cuando entran a una habitación, la habitación cambia. Se casaron en 2004. Aya tenía 29 años. Mohammed tenía 55. La boda no fue un evento privado, fue un acontecimiento de Estado, celebrado con la pompa y la solemnidad que correspondía a la unión entre dos de las familias reales más influyentes del mundo árabe, Jordania y Dubái. Los hachemitas y los Al Maktoum, historia y futuro en una sola ceremonia. Al principio, la vida en Dubái parecía cumplir todas las promesas. Aya se instaló en el Palacio de Savile, una residencia que por sus dimensiones y su lujo era difícil de describir sin recurrir a los superlativos. Tenía a su disposición aviones privados, un equipo de centenares de personas y una agenda diplomática que la llevaba a reunirse con presidentes, primeras damas y directores de organismos internacionales. El mundo la recibía como lo que era, una mujer inteligente, culta, comprometida con causas humanitarias, y Aya no desperdició ese acceso. Se convirtió en embajadora de buena voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Viajó a zonas de conflicto, a campos de refugiados,
a regiones donde la palabra princesa sonaba a algo de otro planeta. Pero ella iba, escuchaba, se fotografiaba no en galas de gala, sino junto a niños con los ojos grandes por el hambre. Eso le ganó un respeto que ningún protocolo podía fabricar. Tuvieron 2 hijos. En 2007 nació Jalila, una niña. En 2012 llegó Sayed, un niño. Para el mundo exterior, la familia parecía completa, equilibrada, casi perfecta dentro de los parámetros de lo que se considera perfecto en ese universo de poder absoluto. Pero dentro de los muros del palacio, la realidad era muy distinta. Mohamed tenía otras esposas. Eso no era un secreto ni una sorpresa dentro del marco legal y cultural de los Emiratos. La ley islámica permite hasta 4 esposas y Mohamed las tenía. Jaya era la más joven, la más occidental en su formación y en muchos sentidos la más visible internacionalmente, pero no era la única, y con el tiempo la dinámica de ese universo polígamo comenzó a pesar de maneras que nadie que no lo haya vivido puede comprender del todo. Lo que Jaya no esperaba, lo que ninguna preparación diplomática ni ninguna educación en Oxford podía haberla preparado para afrontar, era lo que comenzó a suceder con las hijas de Mohamed de otros matrimonios. Hijas que intentaron escapar. Hijas que fueron devueltas bajo circunstancias muy controvertidas. Hijas cuyo paradero se convirtió en un misterio que el palacio se negaba a explicar. Y cuando Aya comenzó a hacer preguntas, descubrió que en ese palacio, hacer preguntas era el acto más peligroso del mundo. Hay nombres que en ciertos palacios no se pronuncian, no porque estén olvidados, sino precisamente porque no se puede permitir que sean recordados. En el Palacio de Sabel, en Dubái, 2 de esos nombres eran Shamsa y Latifa, hijas de Mohammed bin Rashid, con su esposa Auria Ahmed al-Shamsi. 2 jóvenes que en momentos distintos y por caminos distintos intentaron hacer lo mismo, escapar. Shamsa fue la primera. En el verano del año 2000, cuando tenía 19 años, desapareció en Inglaterra. Estaba en la finca familiar de Longcross, en Surrey, y simplemente un día no estaba. Durante semanas nadie dijo nada públicamente. Luego se supo, a través de fuentes indirectas y testimonios que tardaron años en salir a la luz, que Shamsa había intentado pedir asilo en el Reino Unido, que había contactado con personas que pudieran ayudarla, que había planeado su fuga con una determinación que hablaba de meses de preparación silenciosa. Pero la fuga no funcionó. Según testimonios posteriores presentados ante tribunales británicos, Shamsa fue capturada en las calles de Cambridge. Agentes enviados desde Dubái la localizaron, la interceptaron y la llevaron de regreso a los Emiratos. Desde entonces, no ha tenido apariciones públicas verificables, ninguna entrevista, ninguna fotografía, ningún comunicado oficial. Su existencia quedó suspendida en un silencio que era en sí mismo una declaración. El caso de Latifa fue aún más dramático y llegó mucho más lejos en términos de visibilidad internacional. Latifa al-Maktoum había intentado escapar por primera vez en 2002, cuando tenía 16 años. Cruzó a pie la frontera con Omán, fue de vuelta. Pasó los años siguientes en condiciones que ella misma describió en un video grabado antes de su segundo intento de fuga como un confinamiento severo, sin libertad de movimiento, sin acceso al mundo exterior, en una villa que era una prisión sin barrotes visibles. En febrero de 2018, Latifa lo intentó de nuevo, esta vez con un plan mucho más elaborado. Con la ayuda de Tina Jauhiainen, una instructora de artes marciales finlandesa que era su amiga, y de Hervé Jobert, un ex agente de inteligencia francés especialista en operaciones encubiertas, Latifa llegó nadando a aguas internacionales frente a la costa de Dubái. Literalmente nadando.
recorrió varios kilómetros en el mar antes de ser recogida por una embarcación que la esperaba. El plan era llegar a la India y desde allí solicitar asilo en los Estados Unidos. Ese video que grabó antes de partir era demoledor. Miraba a la cámara con una calma que costaba mantener y decía, con palabras sencillas y directas, que si alguien estaba viendo ese video era porque ella había muerto o porque estaba en una situación en la que no podía hablar libremente. Decía que, según ella, su padre era un criminal. Decía que su hermana Shamsa llevaba años sin poder salir de su habitación. Decía, según sus propias palabras, que había sido torturada. El video fue distribuido por organizaciones de derechos humanos y dio la vuelta al mundo, pero la operación de rescate fracasó. A unos 50 kilómetros de la costa de Goa, cerca de la costa de la India, según los testimonios de los involucrados, el barco fue interceptado por fuerzas especiales emiratíes y, según varias fuentes, también indias. Hubo forcejeos, gases lacrimógenos, violencia. Latifa fue capturada y devuelta a Dubái. Tina y Hervé lograron escapar y llegaron a tierra firme, donde comenzaron a hablar. El escándalo internacional fue inmediato. La ONU pidió pruebas de vida. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron explicaciones. Los medios de comunicación de medio mundo publicaron el caso. Y el gobierno de Dubái respondió con una estrategia que muchos calificaron de cínica con una elegancia perturbadora. La princesa Jaya fue enviada a la ONU para explicar que Latifa estaba viva y bien, bajo atención médica, recuperándose de una condición que no se precisó. Eso fue en 2018. Y fue también el momento en que algo dentro de Jaya comenzó a romperse de manera irreparable. Porque Jaya no era una mujer que pudiera mentir fácilmente ante el mundo sin pagarlo por dentro. Había dedicado años de su vida a causas humanitarias reales, había visitado campos de refugiados, había defendido los derechos de los más vulnerables, y ahora le estaban pidiendo que pusiera su cara, su nombre, su reputación ganada con esfuerzo genuino, al servicio de una narrativa que ella misma comenzaba a dudar que fuera verdad. Lo que Aya descubrió en los meses siguientes, lo que fue entendiendo de manera gradual y después de golpe, era que el palacio en el que vivía no era solo un lugar de lujo y protocolo. Era un sistema en el que las mujeres, incluso las que llevaban el título de princesa, podían desaparecer. En el que las preguntas incómodas no recibían respuestas, sino consecuencias. En el que la lealtad no se pedía, se imponía. Y Aya tenía 2 hijos pequeños. Eso lo cambiaba todo. Hay un tipo de miedo que no llega de golpe. No es el miedo del peligro inmediato, el que eriza la piel y acelera el corazón en cuestión de segundos. Es otro tipo. El que se instala despacio, como el agua que se filtra por una grieta invisible y que un día, sin que nadie pueda señalar exactamente cuándo empezó, ya lo ha llenado todo. Ese fue el miedo que comenzó a vivir Aya en los meses posteriores a la segunda fuga de Latifa. No era un miedo irracional, era precisamente un miedo construido sobre datos, sobre hechos, sobre lo que había visto con sus propios ojos y lo que había escuchado con sus propios oídos dentro de esos muros que el mundo admiraba desde afuera. Shamsa, desaparecida desde el año 2000. Latifa, capturada en alta mar y devuelta a una reclusión que nadie describía con claridad. Y ella misma, Aya, que había tenido que pararse delante de representantes de la ONU para defender una versión de los hechos que cada día le costaba más sostener. Pero el miedo se volvió concreto, urgente, físico, cuando comenzaron a llegarle señales de que su propia situación dentro del palacio había cambiado. Personas de su entorno cercano empezaron a distanciarse de manera extraña.
Conversaciones que antes fluían con naturalidad se volvieron cortas, esquivas. Sintió que la observaban de una manera distinta, con una atención que no era afecto, sino vigilancia. Luego vino algo que la golpeó de frente. Descubrió que Mohamed había iniciado una relación con otra mujer, que su relación con el jeque ya no era la misma, y que su posición dentro del palacio había cambiado, y que esa relación no era un secreto dentro del círculo interior del palacio. Lo que la perturbó no fue la relación en sí, porque Jaya había aprendido a vivir dentro de una estructura matrimonial que el mundo occidental difícilmente comprende. Lo que la perturbó fue la manera en que esa información llegó hasta ella, el desprecio implícito en esa forma de comunicar lo que no se comunica, la señal clara de que su posición dentro de ese universo se había debilitado de maneras que todavía no podía medir del todo. Comenzó a moverse con cautela, a planificar en silencio, a evaluar opciones con la misma disciplina metódica con la que años atrás había entrenado para los Juegos Olímpicos. Porque Aya sabía, con una certeza que no necesitaba confirmación, que si Mohamed llegaba a sospechar que ella pensaba en marcharse, el margen de acción se cerraría de golpe. Lo había visto con Shansa, lo había visto con Latifa. No necesitaba más ejemplos. La pregunta no era si debía irse. La pregunta era cómo, cuándo y, sobre todo, cómo proteger a sus hijos. Jalila tenía 11 años. Sayed tenía 6. Bajo la ley de los Emiratos Árabes Unidos y bajo la ley de Jordania, la custodia de los hijos en caso de separación recaía automáticamente sobre el padre una vez que los niños superaban cierta edad. Eso no era una opinión ni una interpretación, era la ley. Y Mohamed no era un padre cualquiera. Era el gobernante de un emirato con recursos ilimitados y con una red de influencia que se extendía por medio mundo. Llevar a los niños consigo era la única opción que Aya podía concebir. Pero llevar a los niños consigo convertía una fuga privada en un acto de consecuencias legales y diplomáticas enormes. No estaba hablando de una separación entre dos personas ordinarias. Estaba hablando de una disputa de custodia entre una princesa jordana y el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, que se desarrollaría, si llegaba a desarrollarse, en los tribunales de algún país que tuviera la jurisdicción y la voluntad de escuchar su caso. Y ese país, como Aya sabía por su formación en Oxford y por sus años de trabajo diplomático, tenía que ser uno en el que la ley fuera lo suficientemente sólida como para resistir la presión de un gobierno extranjero. Un país con instituciones fuertes, con una tradición jurídica respetada, con tribunales que no se doblaban ante el dinero ni ante las llamadas telefónicas de líderes del Golfo. La elección no tardó mucho en concretarse. Sería el Reino Unido. En junio de 2019, Aya hizo algo que muy pocas personas en su posición habrían tenido el valor de hacer. Reunió a sus 2 hijos, tomó lo indispensable y abordó un avión con destino a Londres. No pidió permiso, no anunció su partida, no dejó una nota, simplemente se fue. Y con ese vuelo comenzó uno de los procesos judiciales más extraordinarios que los tribunales británicos habían visto en décadas. Londres no es una ciudad neutral. Tiene una historia, una arquitectura, un peso específico que hace que ciertas decisiones tomadas dentro de sus límites adquieran una gravedad distinta. Cuando Aya aterrizó en el aeropuerto de Heathrow en junio de 2019, con sus 2 hijos y una maleta que no alcanzaba para cubrir la magnitud de lo que acababa de hacer, eligió esa ciudad no por sentimentalismo, sino por estrategia. Conocía el sistema. Había estudiado en Oxford. Sabía que los tribunales de familia británicos tenían jurisdicción sobre cualquier menor que se encontrara físicamente en su territorio, independientemente de la nacionalidad de los padres o del estatus diplomático de cualquiera de ellos.
lo primero que hizo fue contratar a Fiona Shackleton. Y ese nombre, para cualquiera que conozca el mundo legal británico, lo dice todo. Fiona Shackleton era, en ese momento, la abogada de familia más influyente del Reino Unido. Baronesa, miembro de la Cámara de los Lores, con un historial de casos que incluía las separaciones de Carlos y Diana, de Paul McCartney y Heather Mills, y de docenas de los divorcios más complicados y costosos de la historia reciente británica. Era conocida por su frialdad estratégica, por su capacidad para anticipar cada movimiento del contrario, y por una determinación que sus adversarios describían como implacable. Mohamed no tardó en responder. Contrató su propio equipo legal, igualmente formidable, y solicitó la devolución inmediata de los niños a Dubái bajo el convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Ese convenio, firmado por decenas de países, establece que cuando un progenitor traslada a un menor a otro país sin el consentimiento del otro, el país receptor debe devolver al menor a su país de residencia habitual. Era un argumento legal sólido. Era también, en este caso, el argumento que Haya tenía que desmontar. Y lo que convirtió ese proceso en algo sin precedentes fue lo que ocurrió dentro de la sala del tribunal. Porque los jueces británicos, al estudiar el caso, decidieron que había elementos que iban mucho más allá de una simple disputa de custodia. Había alegaciones de secuestro, de intimidación, de acoso. Había el caso de Shamsa, documentado con testimonios y evidencias que por primera vez fueron examinados por un tribunal independiente. Había el caso de Latifa, cuya situación el juez calificó con palabras que ningún portavoz oficial de Dubái podía refutar desde la comodidad de un comunicado de prensa. El juez Andrew McFarlane, presidente del Tribunal de Familia de Inglaterra y Gales, emitió en marzo de 2020 una sentencia que era, en su forma, una resolución legal, pero que en su fondo era algo mucho más parecido a una acusación histórica. Determinó, con el peso de la ley británica y tras examinar pruebas durante meses, que Mohammed bin Rashid Al Maktoum había orquestado el secuestro de su propia hija Shamsa en las calles de Cambridge en el año 2000, que había ordenado el secuestro y la devolución forzada de Latifa en 2018, que había llevado a cabo una campaña de acoso e intimidación contra Haya que incluía sobrevuelos de helicópteros sobre su residencia londinense, vigilancia de sus movimientos, mensajes amenazantes y presiones sobre personas de su entorno. Esas palabras, escritas en un documento judicial oficial, firmado por un juez de uno de los sistemas legales más respetados del mundo, no podían ser ignoradas ni desmentidas con la facilidad con que se descarta una noticia de prensa. Eran hallazgos de hecho, tenían el peso de la institución detrás, y se publicaron en su totalidad porque el juez, en una decisión inusual pero deliberada, consideró que el interés público justificaba la transparencia completa. Mohamed, a través de sus representantes, negó todas las acusaciones. Sostuvo que sus hijas estaban bien y que vivían libremente. Sostuvo que Haya había sustraído a sus hijos de manera ilegal. Sostuvo que el tribunal británico no tenía autoridad moral ni legal para juzgar los asuntos internos de la familia real de Dubái. Pero esas negaciones chocaban frontalmente con lo que un juez independiente había encontrado tras examinar las pruebas. Mientras tanto, Haya vivía en Kensington, en una mansión valuada en 85 millones de libras esterlinas, propiedad del Ducado de Cornwall, que le había sido alquilada en circunstancias que también generaron comentarios. Sus hijos iban al colegio. Intentaban llevar una vida lo más parecida posible a la normalidad, dentro de lo que la normalidad puede significar cuando eres el hijo de un jeque y de una princesa en medio de un escándalo que ocupa las portadas de los periódicos de todo el mundo. Pero la historia no había terminado. Ni siquiera había llegado a su punto más oscuro, porque lo que vino después involucró un arma que no dispara balas,
Involucró un software que se instala en un teléfono sin que la víctima lo sepa, que lee cada mensaje, escucha cada llamada, registra cada movimiento y lo envía en tiempo real a quien lo controla. Se llamaba Pegasus y estaba en el teléfono de Aya. Pegasus no es una metáfora, no es el nombre de una operación de inteligencia sacada de una película de acción. Es un software real, desarrollado por una empresa israelí llamada NSO Group, diseñado originalmente, según sus creadores, para que los gobiernos pudieran combatir el terrorismo y el crimen organizado. En teoría, una herramienta de seguridad nacional. En la práctica, según decenas de investigaciones independientes realizadas por organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional, un instrumento de vigilancia masiva utilizado contra periodistas, activistas, abogados y, en este caso, contra una princesa que había tenido la audacia de escapar y de hablar. El teléfono de Aya fue analizado por expertos forenses digitales durante el proceso judicial en Londres. Los resultados fueron presentados ante el tribunal y el juez los incorporó a su análisis del caso. La conclusión era técnica en su forma, pero devastadora en su contenido. El dispositivo había sido infectado con Pegasus. Alguien con acceso a esa tecnología y con los recursos para adquirirla y operarla había convertido, según los análisis forenses, el teléfono personal de Aya en un dispositivo de vigilancia, en una cámara silenciosa, en una ventana abierta hacia todo lo que ella hacía, decía, escribía y planeaba. No era solo una violación de la privacidad, era una violación de la estrategia legal. Porque si alguien estaba escuchando las conversaciones de Aya con sus abogados, con sus asesores, con las personas que la ayudaban a construir su caso, entonces el otro lado del proceso sabía de antemano cada movimiento, cada argumento, cada debilidad de su posición. Era como jugar al ajedrez con las cartas boca arriba, pero solo para uno de los dos jugadores. El juez McFarlane fue explícito al respecto. Señaló que la vigilancia a través de Pegasus era un elemento más dentro de un patrón de comportamiento que incluía acoso, intimidación y una campaña sostenida para desestabilizar a Aya y erosionar su capacidad de defenderse legalmente. No era un accidente. No era una medida de seguridad rutinaria. Era una operación que, según los expertos, estaba vinculada a operadores asociados con los Emiratos en un momento específico con un objetivo específico. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos negó cualquier vinculación con el uso de ese software contra Aya. NSO Group, como era su costumbre, se negó a confirmar o desmentir quiénes eran sus clientes. Pero las huellas digitales que los expertos forenses encontraron en el teléfono de Aya apuntaban con una coherencia técnica difícil de ignorar hacia una infraestructura de vigilancia asociada a operadores del Golfo. Lo que este episodio reveló al mundo iba mucho más allá del caso personal de Aya. Confirmaba algo que investigadores y periodistas llevaban años intentando demostrar con suficiente evidencia técnica, que Pegasus no era una excepción utilizada en casos de terrorismo real, sino una herramienta de control político y personal, disponible para cualquier gobierno que pudiera pagarlo, aplicable contra cualquier persona que representara una amenaza para el poder de turno, fuera esa persona un disidente, un periodista o una princesa que simplemente quería vivir fuera del alcance de un palacio. Para Aya, descubrir la existencia de esa vigilancia fue un golpe de una naturaleza distinta a todos los anteriores. Los otros golpes habían sido visibles, confrontables, procesables legalmente. Este era invisible por naturaleza, retroactivo en sus consecuencias, imposible de medir en su totalidad. Nunca podría saber con exactitud cuánto habían escuchado, durante cuánto tiempo,
ni qué habían hecho con lo que habían escuchado. La sensación de haber sido observada en sus momentos más privados, en sus conversaciones más íntimas, con sus hijos, con sus abogados, con las pocas personas en las que confiaba, era un tipo de violación que no tiene reparación jurídica completa. Y sin embargo, siguió adelante. Porque en ese punto ya no había camino de regreso. El proceso judicial estaba en marcha, las sentencias comenzaban a apilarse, y el mundo prestaba una atención que hacía años habría sido impensable para los asuntos internos de una familia real del Golfo. Pero había algo más que Aya sabía y que todavía no había salido completamente a la luz pública. Algo relacionado no solo con lo que Mohamed le había hecho a ella, sino con lo que le había hecho a otros, a personas sin título, sin recursos, sin la posibilidad de contratar a Fiona Shackleton ni de comparecer ante un tribunal británico. Personas que habían cruzado el camino del poder en el momento equivocado y habían quedado fuera del ojo público en ese entorno que el palacio sabía fabricar tan bien. Esa parte de la historia estaba a punto de salir. Hay una verdad incómoda sobre los escándalos que involucran a personas poderosas. La atención del mundo tiende a concentrarse en los protagonistas visibles, en los nombres que aparecen en los titulares, en los actores principales del drama. Pero detrás de cada escándalo grande hay siempre otras historias, más pequeñas en apariencia, más difíciles de contar, protagonizadas por personas que no tienen el privilegio de un tribunal que las escuche ni de una prensa internacional que las busque. Personas que simplemente desaparecen del relato porque nadie con suficiente poder las pone en él. El caso de Aya abrió una grieta en el muro del silencio que rodeaba al Emirato de Dubái, y por esa grieta comenzaron a filtrarse historias que llevaban años acumulándose en la oscuridad. Testimonios de trabajadores domésticos que habían servido en los palacios de la familia Al Maktoum y que describían condiciones de trabajo que los organismos internacionales de derechos laborales han sido descritas por organizaciones internacionales como formas de explotación laboral. Relatos de personas que habían sido traídas desde países del sur de Asia y del este de África, con promesas de empleo digno, y que se habían encontrado con pasaportes confiscados, libertad de movimiento restringida y salarios que nunca llegaban o llegaban reducidos a una fracción de lo prometido. Esas historias no eran nuevas. Los Emiratos Árabes Unidos llevaban décadas siendo señalados por organizaciones como Human Rights Watch, por el sistema de kafala, un régimen de patrocinio laboral que ataba legalmente al trabajador migrante a su empleador, de una manera que los críticos comparaban con formas modernas de trabajo forzado. Pero cuando esas historias comenzaron a conectarse con nombres específicos dentro del entorno más cercano al jeque Mohamed, la dimensión del problema adquirió una concreción que era más difícil de ignorar. No era solo una cuestión de política laboral abstracta, era el entorno inmediato del hombre que los tribunales británicos habían identificado como responsable del secuestro de sus propias hijas. Era el ecosistema humano dentro del cual Aya había vivido durante 15 años, y era, por lo tanto, parte del contexto necesario para entender no solo lo que le había ocurrido a ella, sino el tipo de poder que se ejercía de manera rutinaria en ese universo donde las reglas ordinarias no aplicaban. Hubo también otro elemento que emergió durante el proceso judicial y que tuvo un impacto particular en la opinión pública internacional. Se reveló que Mohamed había compuesto poemas publicados en redes sociales con su nombre, en los que hacía referencias que los analistas y traductores interpretaron como amenazas veladas dirigidas a Aya. La poesía árabe clásica tiene una tradición de comunicar mensajes políticos y personales a través de metáforas y alegorías, y Mohamed era un poeta respetado dentro de esa tradición.
Pero cuando esos poemas fueron traducidos y analizados en el contexto del proceso judicial, varios expertos señalaron que el lenguaje utilizado describía traición, castigo y deshonor de maneras que, combinadas con todo lo que ya se sabía, resultaban perturbadoras. El juez británico tomó nota de esos poemas. Los incorporó al análisis del patrón de comportamiento que estaba documentando, y su conclusión fue que formaban parte de la misma campaña de intimidación que incluía la vigilancia con Pegasus, los sobrevuelos de helicópteros y las presiones sobre el entorno de Haya. Un hombre que gobierna con decretos en su emirato y que escribe versos de advertencia en árabe clásico para que su ex esposa los lea desde Londres, estaba demostrando, de maneras simultáneamente antiguas y modernas, que el alcance de su poder no tenía fronteras geográficas reconocibles. Mientras todo esto se desarrollaba en los tribunales y en la prensa, Haya mantenía un silencio público casi total. No daba entrevistas, no publicaba declaraciones, dejaba que sus abogados hablaran por ella dentro de la sala y que los documentos judiciales hablaran por sí solos fuera de ella. Era una estrategia deliberada, aconsejada por su equipo legal, pero también coherente con su carácter. Haya nunca había sido una mujer de gestos teatrales, era una mujer de acciones concretas y consecuencias reales. Y la acción más concreta que podía tomar en ese momento era proteger a sus hijos y dejar que la ley hiciera su trabajo. Sus hijos, Jalila y Sayed, seguían viviendo en Londres, iban al colegio. Intentaban construir una rutina en medio de un vendaval que ningún niño debería tener que atravesar. Las decisiones sobre su custodia, sobre su educación, sobre el acceso de su padre a ellos, se estaban tomando en una sala de tribunal, mediadas por jueces y abogados, documentadas en resoluciones que llenarían eventualmente centenares de páginas. Y en Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum seguía gobernando, seguía apareciendo en foros internacionales, seguía siendo recibido por líderes mundiales con los honores correspondientes a su rango. El escándalo había llegado lejos, pero no lo suficientemente lejos como para alterar de manera visible la estructura del poder que él encarnaba. Eso, sin embargo, estaba a punto de cambiar de una manera que nadie había anticipado del todo. El poder tiene una característica que sus poseedores suelen subestimar. Puede resistir casi cualquier ataque directo. Puede absorber críticas, ignorar protestas, sobrevivir escándalos. Pero tiene una vulnerabilidad específica, casi paradójica, que es precisamente su visibilidad. Cuanto más grande es el poder, más grande es la pantalla sobre la que se proyectan sus sombras. Y las sombras del caso Haya eran, para el año 2020, enormes. El mundo de las carreras de caballos fue el primero en sentir el impacto de manera tangible. Godolphin, la cuadra de Mohammed, seguía siendo técnicamente imbatible en las pistas. Sus caballos continuaban ganando. Los entrenadores y jinetes contratados seguían haciendo su trabajo con la profesionalidad de siempre. Pero en los palcos de los hipódromos de Ascot y Epsom, en los círculos donde se toman las decisiones sobre quién es bienvenido y quién no, el nombre de Mohammed había adquirido una incomodidad que el dinero no podía disipar del todo. Algunos patrocinadores comenzaron a revisar sus asociaciones. Algunos organismos deportivos empezaron a recibir preguntas que antes nadie formulaba. En el mundo diplomático, el impacto fue más sutil, pero igualmente real. Los Emiratos Árabes Unidos son un socio estratégico de primer orden para el Reino Unido, para los Estados Unidos, para la Unión Europea. Tienen petróleo, tienen inversiones, tienen una posición geográfica y política que los hace indispensables en cualquier cálculo de estabilidad regional en Oriente Medio. Nadie iba a romper relaciones diplomáticas por un proceso judicial de familia, por muy extraordinario que fuera ese proceso. Pero las conversaciones en los despachos cambiaron de tono.
Las visitas de Estado se volvieron más protocolarias y menos cálidas. Las referencias públicas a los Emiratos en contextos de derechos humanos aumentaron en frecuencia y en precisión. La sentencia definitiva sobre la custodia de los hijos de Aya se produjo en etapas, con resoluciones parciales que fueron construyendo un marco legal sólido. El tribunal británico estableció que los menores permanecerían bajo la custodia principal de su madre en el Reino Unido, que Mohamed tendría derecho a visitas regulares, pero bajo condiciones y con garantías que el tribunal considerara suficientes para la seguridad de los niños. Que las alegaciones de acoso e intimidación contra Aya eran suficientemente graves como para justificar medidas de protección específicas. En términos económicos, el acuerdo al que eventualmente llegaron las partes, parcialmente fuera de los tribunales y parcialmente dentro de ellos, fue de una escala que reflejaba la dimensión extraordinaria del caso. Las cifras exactas nunca fueron confirmadas oficialmente, pero fuentes cercanas al proceso hablaron de una cantidad que, según diversas fuentes, superaba los 500 millones de libras esterlinas, lo que lo convertiría en uno de los acuerdos de divorcio más costosos de la historia reciente. Una suma que para Mohamed, con una fortuna personal estimada en varios miles de millones de dólares, era manejable en términos financieros, pero que en términos simbólicos representaba algo muy distinto. Era el precio que un tribunal independiente había puesto sobre los actos documentados de un gobernante que hasta entonces había operado bajo la convicción de que su poder no tenía precio. Latifa, mientras tanto, comenzó a aparecer de nuevo. En 2021, fotografías suyas visitando la Expo de Dubái y disfrutando de actividades cotidianas circularon en redes sociales, presentadas por fuentes oficiales emiratíes como prueba de que vivía libremente. Luego vino una entrevista grabada en vídeo en la que aparecía sonriente, sin señales visibles de coacción, según lo que era posible evaluar desde el exterior. Los activistas que habían seguido su caso durante años recibieron esas imágenes con una mezcla de alivio cauteloso y escepticismo justificado. Nadie podía verificar de manera independiente las condiciones reales de su vida. Nadie podía confirmar que las palabras que decía eran las palabras que habría elegido decir en libertad plena. Era la misma ambigüedad de siempre, presentada con mejor producción. Shamsa seguía sin aparecer. Su nombre seguía siendo uno de esos que no se pronunciaban en ciertos lugares. Y Haya seguía en Londres, construyendo una vida que era, por definición, una vida nueva. Porque la vida anterior había terminado de una manera tan definitiva que no cabía ninguna ilusión de continuidad. No era una mujer derrotada. Era una mujer que había pagado un precio enorme por una decisión que consideraba necesaria y que estaba dispuesta a seguir pagándolo porque la alternativa era algo que ya no podía aceptar. Pero la historia de Haya no era solo la historia de una mujer que escapó. Era también, y quizás principalmente, la historia de lo que su fuga reveló sobre el mundo en el que había vivido. Y esa revelación tenía implicaciones que iban mucho más allá de un palacio en Dubái, de una sala de tribunal en Londres, de los nombres de una familia real que la mayoría de las personas en el mundo jamás habrían conocido si no fuera por todo lo que había ocurrido. Hay historias que importan por lo que cuentan sobre las personas que las protagonizan, y hay historias que importan por lo que revelan sobre el mundo que las hace posibles. La historia de Haya era, con toda su intensidad personal y su dramatismo genuino, fundamentalmente una historia del segundo tipo, porque lo que ocurrió en esos tribunales de Londres entre 2019 y 2021 no fue solo el capítulo final de un matrimonio fallido entre una princesa y un jeque. Fue un momento en que ciertos mecanismos que normalmente operan en la oscuridad quedaron expuestos a una luz que no habían conocido antes. El primero de esos mecanismos era el de la impunidad diplomática.
Durante décadas, los gobiernos occidentales habían mantenido una separación cómoda y conveniente entre sus relaciones comerciales y diplomáticas con los estados del Golfo, y las preguntas incómodas sobre derechos humanos, libertades individuales y el trato que esos estados dispensaban a sus propios ciudadanos. Era una separación que se justificaba con el lenguaje de la no injerencia, del respeto a las diferencias culturales, de la pragmática necesidad de mantener canales abiertos en una región estratégicamente vital. Pero lo que el caso Haya demostró era que esa separación tenía un costo humano real y documentable, y que cuando ese costo se materializaba en la forma de una princesa con acceso a los mejores abogados del mundo y dispuesta a usar ese acceso, el sistema legal podía, bajo ciertas condiciones excepcionales, resistir la presión del poder diplomático. El segundo mecanismo expuesto era el del software de vigilancia como arma política. El hallazgo de Pegasus en el teléfono de Haya no fue un caso aislado. Fue parte de una cadena de revelaciones que durante esos mismos años estaba sacudiendo a gobiernos, periodistas y activistas en todo el mundo. El caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado saudí de Estambul en 2018, había demostrado que los estados del Golfo estaban dispuestos a llevar sus métodos de control más allá de sus fronteras. El hallazgo de Pegasus en el teléfono de Haya añadía una dimensión tecnológica a ese patrón, confirmando que la vigilancia digital era una herramienta disponible y utilizada de manera rutinaria contra personas consideradas amenazas, sin importar dónde vivieran ni qué protecciones legales creyeran tener. El tercer mecanismo era, quizás, el más antiguo y el más resistente al cambio. Era la manera en que el poder patriarcal absoluto, cuando se combina con recursos ilimitados y ausencia de contrapesos institucionales, puede convertir a las mujeres, incluso a las mujeres con título y privilegio, en personas cuya libertad es contingente, revocable, dependiente de la voluntad de un hombre. Shamsa y Latifa no eran mujeres ordinarias, eran princesas, hijas de uno de los gobernantes más ricos del mundo, y aún así habían intentado escapar y habían sido devueltas. Haya era la esposa de ese mismo hombre, con una red de contactos internacionales y una formación legal y diplomática que pocas personas en el mundo podían igualar, y aún así había necesitado planificar su fuga durante meses, en secreto, temiendo ser interceptada antes de poder salir. Lo que eso decía sobre las mujeres que no tenían ninguno de esos privilegios, sobre las trabajadoras domésticas sin pasaporte en los palacios del Golfo, sobre las mujeres en países donde el sistema kafala las ataba a empleadores que podían tratarlas como propiedades, era una pregunta que el caso Haya ponía sobre la mesa de manera ineludible, aunque la respuesta estuviera todavía lejos de ser satisfactoria. Hubo voces que señalaron las contradicciones del caso, que Haya misma había formado parte de ese sistema durante 15 años, que había defendido públicamente a Mohammed en momentos en que las evidencias ya apuntaban en una dirección difícil de ignorar, que su fuga, por valiente que fuera en términos personales, había sido posible gracias a recursos que la inmensa mayoría de las mujeres en situaciones similares no tendrían jamás. Esas críticas no eran injustas, eran parte de la complejidad honesta de una historia en la que nadie era completamente inocente y en la que las motivaciones nunca eran puramente nobles ni puramente egoístas. Pero también era verdad que Haya había hecho algo que ninguna persona en su posición había hecho antes con esa determinación y esa consecuencia. Había elegido los tribunales sobre el silencio. Había elegido la exposición pública sobre la comodidad del acuerdo discreto. Había puesto su nombre, su reputación y su seguridad personal en la balanza.
y había dejado que la ley hiciera lo que la ley, en sus mejores versiones, está diseñada para hacer, que es decir la verdad en voz alta y con fuerza institucional detrás. Y esa verdad, una vez dicha, no podía desdecirse. Londres en otoño tiene una luz particular, gris, difusa, que cae sobre los parques y los edificios de piedra con una suavidad que parece diseñada para invitar a la reflexión. En algún lugar de esa ciudad, Haya bint al-Hussein construye cada día una vida que no estaba en ningún guión que alguien hubiera escrito para ella. Sus hijos van al colegio. Ella trabaja. Sigue involucrada en causas humanitarias, aunque con un perfil más bajo que en sus años de embajadora de buena voluntad. Monta a caballo. Eso, al menos, no ha cambiado. No habla en público sobre lo que vivió. No ha escrito un libro. No ha dado la entrevista definitiva que tantos medios le han pedido. Ese silencio es, a estas alturas, una elección tan deliberada y tan expresiva como cualquier declaración que pudiera hacer. Hay personas que procesan el dolor hablando. Hay personas que lo procesan viviendo. Haya pertenece claramente al segundo grupo. Mohammed bin Rashid Al Maktoum sigue gobernando Dubái. Sigue siendo el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Sigue apareciendo en foros internacionales. Sigue siendo recibido con los honores que corresponden a su rango. Sigue siendo uno de los hombres más influyentes del mundo árabe. El escándalo dejó marcas, pero no derrumbó el edificio. Los edificios de ese tamaño no se derrumban por un proceso judicial, por devastadoras que sean sus conclusiones. Se erosionan, lentamente, con el tiempo, con la acumulación de miradas que ya no pueden ser tan cómodamente ignorantes como antes. Jalila y Sayed crecen en Londres. Son los herederos involuntarios de una historia que ningún niño debería tener que cargar, pero son también, si la vida les da la oportunidad de procesar lo que sus padres vivieron y de construir algo propio a partir de ello, potencialmente las personas mejor posicionadas para entender de manera visceral y completa lo que ocurre cuando el poder no tiene límites y cuando el amor se convierte en control. Esa comprensión, si llega, si se transforma en acción, puede ser una herencia más valiosa que cualquier palacio. El caso de Latifa siguió generando preguntas durante años. Sus apariciones públicas, siempre controladas, siempre mediadas por el aparato oficial del Emirato, dejaban a los observadores externos en esa zona incómoda entre el alivio y la duda. Shamsa permanecía en la oscuridad casi total. Sus nombres, sin embargo, ya no podían ser borrados del registro público con la facilidad de antes. Estaban en las sentencias de un tribunal británico, estaban en los informes de organismos de derechos humanos, estaban en los artículos que se seguirían consultando durante años. La memoria digital tiene una permanencia que ni el dinero ni el poder pueden garantizar borrar del todo. Y Pegasus, ese software que convirtió el teléfono de Haya en una ventana abierta hacia su vida más privada, siguió siendo utilizado en otros países, contra otras personas, por otros gobiernos que tenían en común con el Emirato de Dubái la convicción de que vigilar era gobernar y que la privacidad era un privilegio condicionado a la obediencia. Los debates sobre la regulación de ese tipo de tecnología continuaron en parlamentos y organismos internacionales con la lentitud exasperante que caracteriza a los procesos legislativos cuando enfrentan tecnologías que avanzan más rápido que las leyes. Entonces, ¿qué queda de todo esto? ¿Qué es lo que la historia de Haya deja en el mundo cuando el polvo del escándalo se asienta y los titulares pasan a ocuparse de otras catástrofes y otros dramas? Queda, en primer lugar, el precedente legal. Por primera vez en la historia, un tribunal independiente examinó el comportamiento de un gobernante del Golfo en materia de derechos de sus propios familiares,
y emitió conclusiones documentadas, públicas e inapelables dentro de su jurisdicción. Ese precedente existe, no desaparece porque sea inconveniente para las relaciones diplomáticas de nadie. Queda en segundo lugar la historia de 3 mujeres, Shamsa, Latifa y Aya, cuyas vidas tomaron caminos radicalmente distintos, pero que comparten un origen común en la misma estructura de poder, y que juntas, sin habérselo propuesto como proyecto colectivo, terminaron construyendo un testimonio de lo que significa vivir sin libertad real detrás de una fachada de lujo incomprensible. Y queda, en tercer lugar, algo más difícil de definir, pero quizás más duradero que cualquier sentencia o cualquier titular. Queda la imagen de una mujer que tenía todo lo que el mundo considera valioso: el dinero, el título, el palacio, la seguridad material absoluta, y que lo dejó atrás porque había algo que valoraba más. No la aventura, ni la rebeldía, ni el protagonismo, sino la posibilidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles, sin mentir, que había hecho lo que debía hacer cuando todavía podía hacerlo. Eso no es poca cosa. En un mundo donde el poder corrompe con una eficiencia que nunca deja de asombrar, donde el privilegio anestesia con una suavidad que pocas personas logran resistir, donde el miedo paraliza incluso a quienes tienen todos los recursos para actuar, la decisión de una persona de elegir la verdad incómoda sobre la mentira cómoda tiene un peso que trasciende las circunstancias específicas de esa persona. Aya no es un símbolo perfecto, ninguna persona lo es, pero su historia es real, sus consecuencias son reales, y las preguntas que deja abiertas son preguntas que el mundo, si tiene algo de honestidad consigo mismo, no puede seguir ignorando indefinidamente. La princesa que huyó del poder no huyó hacia la libertad abstracta de los cuentos, huyó hacia un tribunal, hacia la ley, hacia la difícil y lenta maquinaria de la justicia humana con todas sus imperfecciones. Y eso, paradójicamente, es lo más revolucionario de todo lo que hizo.